Bona tarda a tothom. Em presento, soc el Lluís Gómez, director d'ESGAI aquí a Catalunya i Balears. Estem encantats de que hàgiu pogut venir a la sessió aquesta de guionistes i contractes, que es diu, és unes noves sessions que volem implementar al llarg d'aquest trimestre i de l'any que ve, que és Informat. Ja enteneu que és Informat perquè us formeu i tots els guionistes. Per què comencem per contractes? Perquè és una mica la demanda que tenim dels socis que hem tingut i la impressió que tenim és que falta una mica de formació amb el tema dels contractes i tot el relacionat amb temes jurídics. En aquest cas, l'Ignacio Monter, del GAC, gràcies al GAC per participar i ajudar-nos aquí, advocat, i la Sílvia Paredes, que és la cap i responsable de Socis a Catalunya. Aprofitant per presentar l'Elisabet López, que és la directora del Departament d'Audiovisual de Madrid, d'ESGAI, perdó, de tota l'ESGAI. Sense res més, us dono la paraula a vosaltres i comenceu. Sí que estàvem parlant de que potser seria bo que en cada un dels temes que introduirà l'Ignacio, el Nacho, és que després pugueu fer preguntes i no deixar-ho tot per al final per si sorgeixen qüestions en el moment que explica cada un dels projectes del temari. Us sembla? Justament dèiem això de que després de cada punt que ell parli es puguin fer, si hi ha preguntes que n'hi hagin, sobretot quan vulgueu fer una pregunta digueu perquè hi ha el micro que s'us ha de sentir i us identifiqueu. Si veiem com un punt hi ha moltíssimes preguntes, doncs llavors hauríem de deixar-ho cap al final, perquè si no, com sabeu, és un format bastant dens i no ens donaria temps, d'acord? Doncs quan vulguis. Perfecte, gràcies per venir. Un plaer de treballar amb vosaltres, de col·laborar com fa tants anys amb l'ESGAE. I res, amb caràcter previ hem fet una mica a plantejar una mica els punts dels contractes que més dificultat tenen a l'hora de signar-se. Hi ha els clàssics de sempre, que com a guionista segur que us sona, que he fet un llistat una mica, equilibrio, l'exposició la faré en castellà, equilibrio entre calendario de entregas y pagos, remuneración, lo que es el tanto alzado, lo que es los derechos remuneratorios de obligada gestión colectiva, lo que es la participación en los ingresos de explotación, límite de versiones, intervención de terceros guionistas, definir bien el objeto para saber exactamente lo que se tiene que hacer, cuál es exactamente la prestación de servicios a realizar, derecho de reversión, ahora el derecho de revocación, aspectos periféricos como viajes, premios, temas de confidencialidad, ya sin entrar en lo de la reforma laboral, los contratos, los que estáis asalariados, convenio colectivo, acción por revisión, o sigui, hi ha un munt de punts cada cop més complicats. Els contractes, jo porto ara 9 anys revisant contractes de guionistes i l'evolució ha sigut de trobar-me contractes amb 5-10 pàgines a trobar-me contractes de 50. Què vol dir això? Que realment a vegades hi ha una sobreprotecció, una sobresaturació de clàusules, molts casos influenciades pel copyright americà, pel sistema americà, però quan arriba aquí realment hi ha una sobreexplotació, sobresaturació de protecció, i això ho veus en un contracte on contínuament es fan referència a coses i realment al final sembla un jeroglífic. I per mi, que és el meu dia a dia, a vegades és difícil detectar els problemes, imagineu-vos vosaltres, que no és el dia a dia vostre. Llavors, aquests temes que he dit abans eren como los temas al uso, los de siempre, los de límite de versiones, lo que suena más. Pero con Silvia decidimos hacer dar un paso más y intentar entrar en aquellos puntos que conllevan en la actualidad, igual no más discrepancias, pero sí que yo detecto que el guionista no percibe que allí hay ningún problema, o que pueda haberlo. Lógicamente, los contratos siempre se miran cuando hay problemas. Cuando todo tira adelante, el contrato ni se mira, todo funciona. Y entonces, una de las cosas que normalmente genera mucha controversia es el tema de la coautoría del guión. Coautoría del guión no solo a efectos de ponerse todos de acuerdo y ir a la entidad de gestión a hacer los repartos del 25 dirección, 25 música y el 50%, lo que le corresponde del 50%, lo que corresponde de argumento, de guión, en una coautoría. Sino simplemente porque muchas veces
no sabemos las consecuencias que supone el tener algo en coautoría. Entonces, los 3 ejemplos prácticos que os quiero trasladar son, el primero es la coautoría natural, que diría yo que es que de forma natural varios guionistas pues deciden coescribir un guión, ¿vale? porque les da la gana, porque así lo ven, la colaboración siempre es buenísima y empiezan a colaborar. La obra en coautoría forzada es la que te impone la productora, lógicamente. Tú vas a escribir con ella y tú vas a escribir con ellos un contrato unitario, o cada uno tendrá su contrato y vais a hacer un guión, o 5 guiones de 5 capítulos de la serie. Entonces, la coautoría aquí, tanto en la forma natural como en la forma más impuesta, muchas veces no percibimos lo que supone una coautoría, o lo que es dejar escribir a alguien, o lo que es tú este fin de semana, que es un error muy habitual, mira el guión y este fin de semana retócalo, haz los cambios que consideres y vuélvemelo. Eso en un proceso de tiempo, de transcurso de tiempo natural, supone que tenemos diferentes versiones, diferentes guionistas, que unos han intervenido, que muchos se piensan que eso es coautoría cuando puede ser que estemos en el marco de la obra, de la obra derivada, que estemos ya en una... Entonces, la cantidad de conflictos que se generan, más que conflictos, de discrepancias que salen en estos asuntos son importantes. Entonces, ¿cuál es el conflicto de la forma natural? El conflicto de la forma natural es cuando alguien que no tienes confianza, pues le dices, escribe, coescribe, o confianza, o que no se ha plasmado esto en algún contrato de colaboración, aunque sea verbalmente, de forma natural, a veces imprudente, pues toma, escribe, coescribe estas ideas, en vez de darme las ideas y yo trasladarlas en mi guión, pues te digo, no, coescribe tú este fin de semana y luego ya me lo pasas el guión. Y yo, sobre tu nueva versión, yo sigo escribiendo hasta que llego a la versión definitiva que voy a enseñar a la productora y me doy cuenta que una parte de este guión igual ya no es mío y es con colaboración. Este es uno de los problemas que ahora veremos las consecuencias jurídicas que puede surgir. Otro habitual es la productora, persona física, que se limita o es la persona encargada de producir la serie o el largometraje o lo que fuera, y da ideas, sugerencias, opiniones, y el guionista va desarrollando, y cuando estemos en un punto intermedio o al final, da la sensación de que ellos son coautores también del guión. Entonces, esto puede ser una anomalía, puede ser que sea cierto, entonces, por lo tanto, la persona física de la productora pues lógicamente será coautor, en el porcentaje que acuerden en función de su aportación, pero puede ser que no sea, que sea una imposición de alguna manera. Y esto lo vemos en el contrato muchas veces cuando el guionista te dice que es su guión, sobre la base de una serie, imaginemos la base de una serie, o el tratamiento de un largometraje, y el encabezamiento del contrato lo primero que ves es que es un guión basado en un argumento, o en un material, o en una idea original, de tal persona. Y entonces tú preguntas, ¿esto es así? Pues a veces será que sí, pero las veces que sea que no, esto hay que hablarlo con la productora, porque es una anomalía. Entonces, no es que no estemos de acuerdo en que sea el productor como persona física coautor, pero las cosas al final son lo que son y no lo que nosotros decimos en juicio, lo que las partes dicen que son. Entonces, si realmente es coautor, pues no hay ningún problema, pero si no, si tu aportación como productor es dar ideas, sugerencias, coordinar, indicar, opinar, entonces vigilemos con ya en el contrato, pues desde el principio decir que estoy basado en una obra preexistente o en un material, porque eso veremos las consecuencias que conlleva. Y por último, una figura que se está dando mucho es en un contrato de opción, que luego veremos lo que es como un precontrato donde tú le dejas al productor que decida que pueda mover el proyecto y que al final, si le interesa, ejecute en un tiempo determinado y se quede los derechos. En esta fase donde todavía no tiene los derechos la productora porque es una fase embrionaria, está buscando financiación, y en esta fase, aparte del material que tenemos, esto pasa mucho en las series, aparte del Biblia, género, descripción, universo, descripción de personajes y guión piloto, pues autorizas o en el propio contrato de opción hay un encargo para desarrollar, por ejemplo, el primer guión. Entonces, ha cambiado un precio. Entonces, tenemos aquí una dualidad. Si todo va bien, todo irá perfecto. Tanto la base de la serie como el guión
acabarán cedidos a la productora o a la plataforma o a la televisión. Pero si se da el caso de que al final la productora no lo ve viable y decide no ejecutar la opción, los derechos de la serie no es que vuelvan porque ni siquiera han salido, los recuperas de alguna manera a plena disposición de los derechos para moverlo con otro, pero te das cuenta que al mover la base de la serie hay un guión que está cedido, a lo mejor por un precio bajo, porque estamos en fases embrionarias. Entonces, ¿en qué lado tengo una parte que yo tengo, que es la base, pero esta base hay un guión que he cedido los derechos para siempre, para todo el mundo, hasta la entrada en dominio público? Y esa contradicción hace que nadie te va a comprar ya la base de la serie en la medida que pueda haber conflictos con un guión piloto, que sí que parece que el guión piloto no dé para hacer una serie, pero bueno, según la perspectiva de según qué productor, que pueda actuar un poco de mala fe, que gracias a Dios no suelen ser los casos habituales, pues yo con esta base con este primer capítulo, yo ya tengo el derecho de transformación de este primer capítulo, ya puedo desarrollar toda la serie. ¿Vale? Entonces, estas combinaciones son las que en regímenes de coautoría tenemos que ir con cuidado. ¿Por qué? Porque la coautoría significa, en el momento que decidimos, bueno, que es así, que hay una coautoría de un guión, significa que, como es una obra en colaboración, se aplica el artículo 7 de la Ley de Propiedad Intelectual, que establece que los derechos sobre una obra que sean el resultado unitario de la colaboración de varios autores corresponden a todos ellos, sentido común. Es decir, si hay algo que se ha hecho entre todos, entre tres, pues será de estos tres. Siempre que no se haya regulado otra cosa. Entonces, la pregunta siguiente que se suele hacer, ¿y en qué porcentajes? Pues en el que acuerden las partes. Puede ser que sea partes iguales o que los propios autores decidan pues repartirse otros porcentajes que son normalmente los mismos que registraréis aquí arriba de la obra, en la SGAE. Pero si no hay ningún acuerdo en este sentido, se aplica la presunción de que se presumirá que esa parte es iguales. Si sois 2 al 50, si sois 3 al 33. Y esta presunción es importante porque si no llegáis a un acuerdo, se presume una presunción que admite prueba en contrario, pero de momento se presume que esa parte es iguales. O sea, aquel que ha escrito el fin de semana, el productor que tiene el guión de todos estos casos que he puesto antes, se presume que encima vuestro guión, luego podéis probar lo contrario, pero probar lo contrario es ir al juzgado, es periciales, luego el esfuerzo tampoco es que a nivel de derechos de autor tenga una relevancia importantísima, a veces es la originalidad, es la calidad, y esta presunción pues admite a partes iguales. Además, la ley establece que para cualquier divulgación que es hacer accesible, la divulgación es hacer accesible por primera vez la obra al público, o cualquier modificación de la obra requiere unanimidad. Aquí no vamos en régimen de mayoría, como un vecindario. Estas dos cosas que afectan a derechos morales, como la divulgación y la modificación de la obra, en este caso del guión, y del guión como es obra incorporada en la obra audiovisual, de la obra audiovisual, requiere unanimidad. También hay un régimen de que podréis explotar separadamente vuestras aportaciones siempre que no perjudiquéis el resultado final, pero esto tiene muy buena salida si es un cómic. El ilustrador puede coger los dibujos y los exploto si no perjudico el resultado final, pero en un guión no puedo separar, a no ser que hayan hecho, entonces ya no sería coautoría porque cada uno tendría un capítulo, no puedo separar el guión es unitario, es indivisible, entonces no lo puedes explotar individualmente. Y estas consecuencias son las que, cuando tenemos el conflicto, vemos las consecuencias, que son difíciles a veces de gestionar. Este guión, ya me pasó hace poco, a lo mejor con un ejemplo lo vemos más rápido, guión que hacen entre tres, deciden colaborar y hacer un guión entre tres, sin productora, el sistema natural que digo yo, vamos a colaborar y hacer un guión, perfecto. No acaba de gustar, hacen una primera versión que no acaban de gustar y deciden verbalmente encargarle a una cuarta guionista de confianza que haga una nueva versión. Entonces, esa nueva versión es discutible que sea coautoría o que sea una obra derivada, una obra en colaboración o una obra derivada. Me explico. Si entendemos que ha hecho una reescritura, que ha hecho una nueva versión, partiendo de la anterior, solo ella puede defender o podría defender que es su obra plenamente, es 100% su obra. Eso sí, parte de una obra anterior,
pero el 100% de esta nueva obra es mía. Y luego está la interpretación de los 3 primeros, es decir, no, esta nueva obra no es todo tuya, la primera es de los 3, indiscutible, 100%, pero esta nueva obra ya no es todo tuya, es de los 4 en todo caso. Y encima hay una que tiene la idea original que exige más parte aquí. Imaginaros, y todo está basado en un libro anterior, imaginaros el conflicto que sale. Pues aquí o hay muy buena voluntad, en este caso la ha habido, pero solo que haya uno que se tuerza, ese uno puede, lo que decía, para divulgar, para modificar, puede bloquear la obra. Sí que es verdad que se puede ir al juzgado y exigirle una revisión de su opinión y por actos propios, porque ha ido de mala fe, pero bueno, ya entramos en una vorágine que no conviene. Pues este es el primer punto que quería tratar, principalmente la coautoría, porque es sobre todo los conflictos principales ahora los tengo con los contratos de opción, donde además de la opción se está desarrollando por terceros parte de mi guión o de mi base de la serie. Aquí se crea un conflicto porque la base de la serie todavía no la tiene la productora, está tanteando buscar financiadores, están desarrollando, yo he permitido que desarrollen el guión, no solo yo, sino con otros, el guión piloto a lo mejor, o los 2 primeros capítulos, no lo sé, eso me da igual. Y me están pagando un precio y a mí a los otros. Entonces todo el mundo está cediendo del guión, pero la base de la serie, que es mapa de tramas, arco de personajes, universo, argumento, la Biblia, todo esto tiene un precio por la opción, pero llegará un momento que puede haber conflicto de si no la adquiero, esta combinación está dando problemas y problemas serios, porque al final nos encontramos de que estamos en un barrizal que no sabemos muy bien cómo salir. Vale, este sería el primer punto. Si vamos demasiado... Recorda't el teu nom. Hola, buena tarde. David Bertrán. ¿Puedes explicar un poco más cuando tú llevas el guión a la productora te da notas sobre ese guión? Si tomas ya alguna de las notas, ya estás entrando en coautoría, ya tienes o depende de lo que habléis. Se tiene que hablar lo primero de todo con la productora, el trato que van a recibir las notas que te den. Pero ¿te refieres que hay un encargo o tú tienes tu proyecto y te dan unas notas? A ellos les gusta el guión, quieren hacerlo, pero tienen unos cambios, unas notas que les gustaría que se implementaran. Vale. Aquí hay muchos matices, ¿no? Pero al final las ideas en derecho no son en derechos de propiedad intelectual no son protegibles. Entonces, el que te den ideas, sugerencias, lo que protege el derecho de autor es el desarrollo, la expresión de esas ideas, que en tu caso se desarrolla mediante la escritura. Entonces, igual es un poco contestación un poco general, pero al final quien escribe es el que genera los derechos, por decirlo de una manera. Por eso, como las ideas no son protegibles, y con precaución de explicar las ideas muy originales en un bar, porque esas ideas, pues yo, si las expreso a mi manera, lo que protege derechos de autor es, si es hecho por el ser humano, que sea original, que esto ya es más subjetivo, y que esté exteriorizado, que se haya plasmado. Entonces, si simplemente se limitan a dar notas, sugerencias, y luego tú las desarrollas, pues mientras no te adquieran esos derechos de tu guión, ese guión es tuyo. Hombre, pues moralmente hay que ir siempre con cuidado, ¿no? Porque yo siempre digo que las productoras aquí, a veces que las pongo, son las malas, y la mayoría trabajan muy bien, esto que quede de antemano. O sea, la mayoría trabajan muy bien. Y los problemas que tenemos principalmente es porque tenemos contratos generales que se pasan unas con otras, cada vez más con copia-pegas de, bueno, ostras, fíjate, está puesto del blanqueo de capitales, venga, y al final se va ampliando ese contrato y hay como contradicciones en sí mismas dentro del propio contrato. Perdona que ahora he vuelto a lo de antes, pero... No, pero me has contestado, gracias. Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Montesinos, ya nos conocemos. Nos conocemos. Te quería preguntar, Nacho, sobre el tema de la figura del script doctor en un proyecto donde hay ya una coautoría por parte de varios guionistas. La productora contrata a una script doctor y ahí sí que también tienes inputs por parte de este guionista o guionista. Y bueno, ¿cómo influye a nivel de
de derechos, porque claro, te lo cuento porque nos hemos visto un poco en este percal y la verdad es que tenemos ciertas dudas, ¿no? Porque esta persona igual firma un contrato aparte, ¿no? con la productora, bueno, saber un poco si se te ha dado ese caso alguna vez. Sí, la terminología anglosajona aquí sería un poco el asesor de guiones, ¿no? Como un asesoramiento. Sí, vale. Exacto, sí. Pues sí que se ha dado. De hecho, los que tienen contratos de asesoramiento de guión, normalmente se pone una cláusula que cuesta, a nivel de derechos de autor, bueno, no sé qué controla más que yo, cuesta muchísimo porque es como una precaución. Es decir, tú me contratas para coordinar, para asesorar. Yo en principio no voy solo me limito a dar ideas, sugerencias, a coordinar, pero dejas un poco la puerta abierta de que en el momento de que esa persona empieza a modificar, a redactar, se introduce ya, puede ser un porcentaje, que sea un 5%, con las consecuencias que hemos dicho antes, unanimidad y para divulgación y para modificación. Si realmente él desarrolla ese guión y no se limita a poner notas, glosas y entra en el guión, yo creo que ahí estaríamos dentro de que es coautor de alguna manera. Entonces, eso hay que valorarlo caso por caso. Y normalmente, incluso creo que en los contratos se ponía algo así como, en el caso de que yo, asesor de guionistas, prevea de que voy a introducirme en esto, lo voy a comunicar más que a la productora, también al resto de autores, para decir, oye, ¿estáis de acuerdo todos y la productora de que yo? Entonces, normalmente hay como una cortesía, no se suele hacer a posteriori a mala fe. Yo he desarrollado y ahora quiero el 20% del guión. Esto sí que sería más discutible, porque entonces siempre había la posibilidad de volver a la versión que él no ha tocado. Es decir, bueno, es que esto no iba contigo, a ti te hemos contratado solo de asesor. Si has desarrollado y tienes tu coautoría, pues a lo mejor tenemos que volver a una versión anterior donde tú aún habías introducido. O sea, hay que tratarlo caso por caso. Pero sí que se puede dar que sea coautor, sí. Disculpa que te haga una pequeña intervención más. En el caso de... Claro, nosotros, por ejemplo, por prudencia, o sea, desarrollamos nosotros y dejamos solamente que supervise el material, en este caso el script doctor. O sea, en realidad todavía no hemos incurrido en ninguna polémica, ¿no? Pero en cualquier caso, esa sería un poco la máxima, ¿no? O sea, siempre que haya desarrollo es cuando tenga que estar ya fijado bajo contrato, ¿no? Sí, yo más o menos diría eso. Pero a veces no se sabe... con carácter previo no se sabe, por eso los contratos a veces prevén que yo soy asesor, no genero derechos de autor, no genero SGAE, pero en el caso de que prevea o que se prevea entre todos de que sí que vas a introducir, no solo vas a tener una fase más de desarrollo, entonces pues sería coautor y su parte la tendría que ceder, de hecho pues, como una cesión normal de un guionista. Vale, aunque sea poco, ¿eh? Val, pues, si us sembla, passem al següent punt. Intentaré anar més ràpid perquè aquesta la coautoria realment dona molt de sí. La segona reflexió, la segunda cuestión era si tienen que ceder todos los derechos que generáis, que se os atribuye, que la ley os atribuye por el hecho de vuestra creación, siempre que sea original, que es reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Si los tenéis que ceder de forma absoluta o los podéis ceder de forma relativa, derecho por derecho o de forma relativa en general. Entonces, la respuesta es, lógicamente, que dependerá de cada caso, de cada guionista, de cada negociación, de si es tu obra original como autor o si tú te incorporas al desarrollo de una serie o te incorporas ya al desarrollo de un tratamiento de otro guionista y a ti te hacen dialogar. Hay 1000 variantes. Yo llevo ahora 9 años, yo creo que cuando decían de establecer contratos, es que es muy difícil establecer un contrato que sirva para todo, es que cada caso es un mundo, hay uno que empieza, hay otro que está basado en, hay otro que son 3, hay otro que participa luego. Entonces, la idea es que no se cedan todos los derechos en según qué casos de forma absoluta, que por lo menos se negocie, porque de los 4 derechos que tenéis, hay uno, sobre todo el transformación, que muchas veces se pone en el mismo saco que el resto y creo que tiene que ser tratado en determinados supuestos de forma más peculiar, más detallada. Entonces, como digo, dependerá de cada caso. Creo que es necesario negociar
qué derechos. Yo aquí siempre utilizo a la hora de negociar con el guionista, que es él el que negocia con la productora, los dos caminos, o sea, las palabras usos y derechos. Es decirle a la productora o la plataforma, o la televisión, ¿qué usos quieres hacer de mi guión? ¿Para qué lo quieres, mi guión? ¿Para hacer un largometraje, para hacer la serie, para hacer el remake, para hacer todas las obras derivadas que quiera, para explotarlo aquí, para explotarlo en todo el mundo, para explotarlo en 10 años, para explotarlo para siempre? ¿Qué usos? Y entonces establecer qué derechos necesitas. Yo creo que es importante, porque si no partimos de la premisa de que, y más con la influencia americana, de que el productor viene a ser un poco el autor, pues de la cesión absoluta en todos los casos, y no puede ser así, o yo por lo menos tengo que defender que no sea así en beneficio de los guionistas. ¿Por qué? Porque habrá casos que no tiene ningún sentido reservarte nada. ¿Por qué? Porque te incorporas a un equipo para dialogar sobre una obra de otros y tú desarrollas, haces tu trabajo, tu prestación de servicios y cobras tu sueldo. En muchos casos, en estos casos será vía nómina, tenéis convenio colectivo de guionistas. Pero en otros casos, los casos más, el que ha hecho la base de una serie, el que ha hecho el tratamiento de un largometraje, este tiene que tener alguna capacidad, y así se le otorga la ley de propiedad intelectual, más de negociar. Y negociar siempre en estos tres planos. Aquí hablo de largometrajes, series, pueden ser de documentales, puede ser de animación, puede ser de cortometraje. Los guionistas de formato televisivo ya tienen otras peculiaridades a veces, pero en general tenéis que pensar la cesión, que la cesión es como la venta. Se habla de cesión por determinadas circunstancias en derecho, pero la cesión es igual a la venta. Vender mis derechos, vale. Como he dicho, se os corresponden 4 derechos, los de reproducción, distribución, comunicación pública, transformación. Estos derechos duran toda la vida vuestra hasta 70 años después de vuestra muerte, que entran en dominio público y todo el mundo puede hacer uso de esos derechos. Pues en toda cesión, que es la venta a cambio de un precio, tenéis que pensar siempre en 3 planos. El primero, que sea exclusiva o no, lógicamente casi siempre serán exclusiva, porque si no se darían 2 películas coetáneas. El plano material es qué derechos te cedo de los 4 y para qué modalidades de explotación. Esto luego lo que repercute en las GAE también de cine, televisión, internet, que es un poco lo que recauda también luego para poder los derechos remuneratorios daroslo a vosotros. En este caso ahora me llevo un poco los derechos remuneratorios. Este es el plano material. Luego está el plano temporal, por cuánto tiempo te lo cedo. Lo normal, si es un largometraje o una serie, es que sea hasta la entrada en dominio público, porque a vosotros os interesa de que eso se explote, de que eso se lleve más allá. Pero no siempre es así. Puede ser que un formato televisivo yo lo ceda para Cataluña, para España, para Europa, y luego lo iré troceando, imaginaros un formato televisivo tipo Operación Triunfo, en función de de otros países. Y luego el plano material, el plano territorial y el plano temporal, ¿para cuántos años te lo cedo? Pues hasta el dominio público o, me he liado, no sé si he dicho temporal antes, bueno, el material, que es derechos y modalidades de explotación, temporal, ¿por cuánto tiempo? Y territorial, ¿para qué territorios? Esto es lo que tenéis que negociar de vuestros derechos. ¿Puede ser que sea todo? Por supuesto, en muchos casos será todo, pero no siempre tiene que ser todo. Sobre todo el derecho de transformación. Ese es el que tenéis que ir con más precaución, porque el derecho de transformación, que luego lo veremos qué significa, pues ya lo podéis imaginar, que es transformar la obra, se incorpora a veces dentro del pack. Te adquiero los derechos, dame reproducción, distribución, comunicación pública, doblaje subtitulado, ¿vale? Que es como una parte de la transformación. Esto es lo que necesita el productor para producir y explotar. Pero si te incorpora en la cesión por el mismo precio el derecho de transformación, es cuando tenéis que ir y pensar si os conviene o no, o por lo menos hablarlo. O sea, las cosas se tienen que hablar. Decir, oye, transformación, ¿qué significa? ¿Que puedes hacer de esto obras derivadas? Bueno, pues me gustaría a lo mejor participar a mí, o yo o quedármelo yo, o que te lo quedes tú y me des algo. Sería un poco la idea. Fijaros si es importante la cesión de derechos y el tema de la transformación, que incluso el legislador, cuando se aprobó la Ley de Propiedad Intelectual, estableció para cuando haya algún tipo de lagunas, de carencias, de omisiones en los contratos, y no queda muy claro si lo has cedido o no, porque a veces nos encontramos que solo tenemos facturas, no han firmado ni siquiera un contrato, la ley vino a presuponer, en beneficio del productor,
diciendo, en caso de que haya estas lagunas, pues se presumirá, y no haya prueba en contrario, lógicamente, no haya otro acuerdo, se presumirá que se cede en exclusiva la reproducción, que es, te permito hacer copias de mi guión para que se incorporen, la distribución, que te permito que lo distribuyas de forma tangible, pensemos en videoclubs, en kioscos, la comunicación pública, que es que lo puedas exhibir, que una pluralidad de personas tenga acceso a él sin previa distribución, cines, conciertos, sería todo lo que es televisión, pero transformación y doblaje subtitulado. Esto es lo que presume la ley. Y transformación el legislador ya lo retuvo como derecho que tiene que ser negociado, o que por lo menos no se presuma cedido porque sueltas las riendas de tu obra, ¿vale? Entonces, valorar en que es bueno que en determinados supuestos negociéis los derechos que cedéis. O sea, no se ceda de forma absoluta como si fuera automático. Te adquiero me interesa tu guión, vale. El contrato y los derechos son, me cedes todo, incluso temas de más allá de la propiedad intelectual, como son temas de merchandising, propiedad industrial, pues todo esto, por lo menos lo tenéis que hablar. ¿Cuál es la idea de hablarlo? Pues valorar si es una obra original vuestra, personal, que os interesa mucho continuar, que estáis muy vinculados a esa obra, pues creo que tenéis que lucharlo más, el derecho de transformación. Insisto, el productor para producir y explotar la película tiene suficiente con lo que hemos dicho antes, reproducción, distribución, comunicación. En general tiene suficiente. Una serie a lo mejor necesita transformación para hacer la serie, pero si en un largometraje ya somos dos, pues no te cedo ni transformación para hacer largometraje. Lo vamos a hacer los dos, llegaremos al final, y si alguien quiere hacer una obra derivada, si una editorial quiere hacer un libro sobre mi largometraje, pica a la puerta y lo primero que pregunta es ¿quién tiene el derecho de transformación del guión? Pues puede ser, originariamente lo tenéis vosotros, pero lo habéis cedido a la productora. Si lo tiene la productora, ya lo negociará la productora. Si estoy mezclando un punto con otro. Jo queria fer Bueno, volia fer un petit comentari, que és que abans, quan estaves explicant els exemples, t'has referit a la part del guió d'Operació Triunfo, per exemple, que es podria repartir. A veure, clar, estem parlant de guions d'obres audiovisuals. Ah, val, sí. Seria... Vull dir que no entrem en conflicte amb això, estem parlant de lo que són pel·lícules, sèries, documentals, és a dir... Seria una gravació, sí, sí. Exacte, vale. I després, ara se m'ha anat, també volia comentar alguna cosa de... Ah, sí, de que sapigueu que tots els membres de l'ESGAE, els socis de l'ESGAE, els socis del GAC Entenc, quan us trobeu davant d'un contracte que tingui algun dubte, òbviament podeu venir i us ajudem, solucionem, intentem. No cal que digueu, hòstia, doncs ho firmo perquè no tinc un tanar, que sabeu que aquí podeu venir sempre que vulgueu, si sou socis o són socis del GAC, i us ajudarem amb el que podem en quant a clarificar tots els dubtes que tingueu davant d'aquest contracte. És a dir, el que volem d'alguna manera amb aquesta sessió i que cada vegada ho farem més evident és que no signeu sense que trigueu una opinió personal, una opinió d'un professional que sàpiga realment de què va. Moltíssimes vegades ens hem trobat, no solament amb l'àmbit audiovisual, sinó que es firmen contractes que després dius, quan ho llegeixes, dius, ostres, el que he signat, no? És a dir, és preferible que ens ho feu arribar, que ens ho mirem i que ho llegim i diem, mira, doncs aquí, que almenys tu sàpigues què és el que estàs signant, que després ho pots signar o no ho pots signar, però que tinguis molt clar què és el que tu estàs signant, que després no diguis, ostres, doncs aquí no hi havia caigut. Només volia fer aquest comentari. Exactament, sí. No sé si teniu algun... Anem molt de pressa, si està prou clar, si necessiteu algun aclariment... Doncs llavors, vinculat amb això que són els 4 drets, si s'han de signar, la presumpció legal, que jo crec que il·lustra molt bé per què el legislador ja no va deixar transformació, és per què és tan important el dret de transformació. Y el derecho de transformación es importante, primero porque supone cualquier adaptación, traducción o modificación de la obra, pues el guión, de la que se genere una obra nueva, y dicho así da la sensación de que el guionista cede el derecho de su guión o de su largometraje o el guión de la base de una serie. Cuando digo bases, por no repetirme los elementos básicos de la serie, y da la sensación de que, bueno, esto será una obra derivada y yo, bueno, pues si me dan alguna parte... Pero hemos de pensar que según qué combinaciones, si cedes el derecho de transformación en una fase inicial, puede suponer el transformar tu guión en otro guión. Me refiero que tú tengas el tratamiento de un largometraje y te lo adquieran por un precio muy bajo, con la expectativa de que tú vas a hacer el guión definitivo, que te han dicho que el precio será superior.
¿vale? Incluso el precio se puede recoger incluso en el contrato. Pero en el momento que cedes el tratamiento por un precio y cedes el derecho de transformación y no has bloqueado la intervención de terceros, pues puedes encontrarte que transformación es como un abanico. No solo pensemos en remake, secuela, spin-off, series, videojuegos, libros, cómics, teatro. Pensemos en que puede ser transformar tu propio guión de serie en un guión de largo y que tú ya no tengas ningún derecho ahí, porque ya sueltas, en el momento que cedes el derecho de transformación es como que sueltas las riendas de tu obra. Por eso es un derecho que en algunos casos es, para mí no tiene sentido reservárselo, es como intentar luchar allí, porque además algún guionista que pretende reservárselo tiene la sensación de que al cabo de unos años va a recuperar la obra audiovisual y solo recuperaría su guión. Me explico, de que el guionista es autor o es titular de lo que es el resultado final, es el productor de lo que es la grabación, donde se incorporan todas las aportaciones de una producción. Y en ese sentido tenéis que valorar caso por caso si vuestro guión es original, si es vuestra obra de autor, pues intentar luchar, o por lo menos lo que decía Silvia me parece muy bien, que sepáis dónde estáis. Es decir, ¿con esto qué significa? ¿Que lo cedo todo para siempre? Sí. ¿Que cedo también cualquier obra derivada? Sí. Entonces, si no podéis negociar, porque a veces no se puede negociar esto, sí, lo necesito todo. La plataforma o no sé qué, la televisión, lo quieren todo. Porque a veces ahora la productora, como ya sabéis, tiene un encargo de producción detrás de una plataforma o una televisión que también le están apretando a la propia productora de que quieren todos los derechos del autor, en este caso del guionista. Y de ahí, yo, al cabo de los años, con guionistas que llevan más recorrido que cuando yo empecé, pues te van dando ideas y con productoras que tienen muy buen talante, te van ofreciendo cosas. Es decir, vale, me lo quedo yo todo el derecho de transformación, pero si hago el remake, te daré un porcentaje de lo que yo perciba tal con un mínimo. Si hago la secuela, te daré no sé qué. Te doy un derecho preferente para escribir, no me acaba de convencer a veces, pero te doy un derecho preferente para que tú hagas el cuerpo de escritura de la secuela, porque el remake sí que es verdad que el mismo guionista como que chirría un poco más, ¿no? Parece que necesitamos una versión, tenía que ser. Pues te hacen partícipe de alguna manera. Si no puedes reservártelo, que reservártelo es que yo mismo ya negocio con la editorial el libro de la película. Si no puedo hacerlo, lo cedo, pero que sea no por el mismo precio que me habéis dado antes por todo, sino que sea, de alguna manera, ser imaginativos y pensar pues cómo podéis participar, o con un porcentaje, o que os den un mínimo por obra derivada, que seáis vosotros quien escribáis, o incluso a veces que se firma, tampoco es muy recomendable porque a veces no acaba bien, una comunidad de bienes de que te cedo solo el 50% del derecho de transformación, o se firma un acuerdo de comunidad de bienes. Ser imaginativos a la hora, muchas productoras lo son ya, pero claro, lo son si vosotros nuevamente pedís algo, porque si no, pues es mucho más fácil decir, yo lo tengo todo y yo podré hacer las obras derivadas sin necesitarte a ti. Lo único que tenéis es el derecho moral de integridad, que sí, pero claro, si de alguna manera vuestra obra quedará denigrada, pero eso es muy difícil que se dé ese caso. Esto respecto al derecho de transformación, tenía aquí, por ejemplo, a veces el sentido común muchas veces invita a decir, de este largometraje, igual, si la productora también hay que ser conscientes, hay que tener empatía. Si queremos que tengan empatía hacia nosotros, tenemos que tenerla nosotros un poco hacia ellos. Es decir, ellos coordinan, producen, invierten y se arriesgan muchas veces muchas cosas. Entonces, a lo mejor tampoco en todos los casos yo tengo que darme el derecho de transformación para todas las obras derivadas, sino igual la obra audiovisual derivada, que es el remake, secuela, serie, spin-off, pues igual se lo puedes ceder a la productora a cambio de algo. Y tú, y guionista que es dramaturgo, guionista que es escritor de novelas, pues tener un poco de exigencia de, oye, mira, yo es que soy dramaturgo, me encanta escribir, y la obra audiovisual, y la obra derivada, no audiovisual, que sería la obra de teatro, me interesaría reservármela. Estas cosas, si se hablan desde el principio, pues se digieren mucho mejor, se trabajan, se hablan y se buscan soluciones, ¿vale? Y nada, entonces simplemente
poneros un ejemplo, igual que he puesto antes del derecho, poneros un ejemplo del peligro que supone a veces el derecho a transformación. Este será bastante habitual, no estoy en contrato de opción, estoy en contrato de cesión directa, yo te cedo los derechos ahora a cambio de un precio. Tengo la base de la serie, que es pues, lo que hemos dicho, descripción de personajes, universo, todo lo que se concibe como base de la serie. Y, esto viene relacionado con un punto después, y tú los adquieres a cambio de un precio bajo, que yo accedo a cedértelos en un precio tan bajo en la medida en que considero que voy a continuar haciendo los guiones de la serie. Y seguramente es voluntad de la productora que sea así. Pero a veces la productora luego no depende de ella, depende de otros operadores de arriba. Y en ese sentido, si yo cedo el derecho a transformación, sea de un tratamiento para el largometraje o de una base de una serie para hacer la serie con un precio muy bajo, con el derecho de transformación cedido, si no tengo agarrado el futuro, por decirlo de alguna manera, garantizar el futuro, tengo un periodo de intemperie donde todo tiene que funcionar perfecto para que yo continúe. Entonces, vigilar estas combinaciones, porque si no, os podéis ver sin vuestros derechos a cambio de un precio y ver que lo desarrollan ya otros. ¿Vale? La importancia, lo que intento transmitir es la importancia del derecho a transformación, que cuando lo veáis que cae como los demás, reproducción, distribución, comunicación para televisión, cuando paréis en el de transformación, en casos de obras originales vuestra y todo, creo que hay que respirar un momento, hay que preguntar al productor esto qué significa, o consultarlo a las GAE, consultarlo al GAC, y ver un poco qué alternativas tenéis, ¿vale? Pues, este era... teniu? Hola, bona tarda. Víctor Rofes. Una pregunta. En aquest sentit, el dret de transformació i la diferència entre la teva obra, que és el guió, i l'obra final, que pot ser una pel·lícula, un llargmetratge, si per exemple en la fase de rodatge o en el muntatge s'elimina, es canvia el final, etc., diferent al que tu has escrit, i per exemple el dret de transformació no sé si es pot tenir 50-50 entre la productora i el guionista, quin dret tens tu per dir si et sembla bé o no, no? Vull dir, si tu no estàs en el rodatge pots dir, pues a mi no m'agrada aquest final, no vull que el feu, pots imposar d'alguna manera, o inclús en obres derivades, si tu dius jo tinc un percentatge de possibles obres derivades, puc triar que el meu personatge X no li passi tal cosa que volen fer en una seqüela o alguna cosa així? A veure, parteixo d'una premissa de que la possibilitat de repartir el 50% de transformació és una situació excepcional i que realment hi ha molts pocs casos, perquè s'ha de regular un contracte de copropietat. Llavors, o si cedeixes el dret, que és lo normal, o lo cedo o lo tengo. Si cedeixes el dret, la productora, i poden intervenir tercers, la productora podrà modificar el que vulgui, sempre que no perjudiqui la integritat de la teva obra. Tu com a escriptor, com a guionista, tens dret a la integritat de la teva obra, però sobre la versió final. Si la versió final està com un suspense, aquest dret moral, fins que la versió final. Si has acceptat el dret de transformació, si l'has cedit, llavors has d'acceptar que puguin canviar coses. Si aquestes coses que canvien suposen una denigren la teva obra, home, sempre podràs lluitar com a dret moral, però com a dret d'explotació, si l'has cedit, podran fer el que vulguin, més o menys. Sempre que, digo, la paraula denigrar jo crec que és prou evident. I si tu et reserves el dret de transformació, és que no poden canviar res sense tu, l'has de canviar tu. Llavors, estem o en un costat o en un altre. Si has cedit el dret de transformació, en la mesura que l'has cedit, has d'acceptar que intervinguin tercers i que aquests tercers puguin retocar igual el canvi, jo què sé, si el final de la teva obra és prou important perquè quedi tot, doncs igual sí que podria lluitar, però jo crec que aquesta lluita seria més com a dret moral que no com a dret, a part no és fàcil aturar cap producció, si has cedit de transformació a nivell judicial no és gens fàcil, una altra cosa a nivell
moral o de conversa que et digui mira, no canvis el final, però tu mateix aturar aquesta producció, aquesta de transformació, és molt difícil perquè qualsevol cautelar seria una excaució a nivell econòmic. Qualsevol jutge diria, vale, vamos a estudiar tu caso, pero de momento te pide una caución para que todo pare, para analizar si han afectado o no tus derechos. Sí, un parèntesi. Clar, és que nosaltres... A veure, la legislació europea de drets d'autor no té res a veure amb la legislació americana de drets d'autor. O sigui, a Amèrica tots sentim les coses, als Estats Units totes les coses, els guionistes, vale? És completament diferent. Llavors, clar, nosaltres estem parlant del que és el dret europeu o espanyol en aquest cas. Llavors, és el que ell us està explicant. Moltíssimes vegades hem sentit exemples o hem llegit notes de premsa i tal, però normalment és que és als Estats Units que no té res a veure amb la legislació europea, res, en aquest sentit, amb el tema del dret d'autor i amb el tema de les associacions que hi ha de guionistes, amb els sindicats i totes aquestes coses, no són completament diferents. Clar, estem parlant d'aquí, del que tenim aquí i de la legislació d'aquí. Que és més humanista aquí, és Exacte. més tradició francesa, és més humanista, alemana, no té res a veure, té qüestions molt diferents a la copyright americà. En tot cas, a vegades s'ha d'estudiar cas per cas. Tal com contesto, trobo altres explicacions, però jo crec que aquesta és la... Bueno, de fet, això és el que ha provocat aquesta jornada, és a dir, les diferents casuístiques que hi ha amb els contractes i els dubtes que hi ha, que a vegades poden semblar que són molt fàcils i que no són tan fàcils, i que una pregunta ell mateix va responent i diu, ostres, però també pot ser allò, però... Clar, vull dir, llavors, és prou important. Perfecte, doncs si voleu passem al... Sílvia, al punt següent, que és... Sí, ho faré junt perquè tenen molt... Sí. Hola. Hola, em dic Llorenç. Teníem un... Perdona, Llorenç, què més? Perdona. Llorenç Espanyol. Sí. Vam tenir una vegada una discussió d'aquesta sobre tu i jo, sobre aquesta transformació posterior d'una obra. A nosaltres ens va passar que el director ens ho va canviar tot al final i no hi vam poder lluitar amb això. O sigui, un cop, però no és un tema de drets, no? Bueno, la versió final de l'obra audiovisual, no del guió, de l'obra audiovisual l'estableix el director amb el productor en funció del que digui el contracte. Per tant, no és un tema de cessió de drets de transformació. Sí, però el guionista, en el moment que cedeix la seva obra, també té drets sobre la seva obra que s'incorporarà a la... Llavors, si no ha cedit transformació, el productor tampoc pot canviar-ho. Si necessita transformació o el canviarà ell. Però un cop has engegat la producció és molt difícil aturar-ho. O sigui, encara que no hagi cedit els drets de transformació, si el director canvia... Estic posant un exemple de que... Sí, és difícil. És difícil. Vull dir que no, aquesta idea de que en un moment determinat jo podré lluitar perquè aquest final sigui diferent. Et trobes que entres en una batalla legal que és impossible, o sigui, fan el que volen al final. En certa manera el director acaba tinguent... Té més força el director. Té més força el director. I com la producció ja està engegada, no hi pots fer res. És desesperant, però no hi pots fer res. Sí, perquè a part el guionista queda molt enrere. A vegades parles amb els directors, que en casos i el guionista és com que va escriure fa un any, però ara què vol el guionista? Llavors sí que és veritat que el que deia Llorenç... Això dels drets morals, que ja és un fangar. Els drets morals, lluitar pels drets morals conforme tu m'has canviat l'obra i jo no era això el que volia. No és... Entres ja en un tema de judicis... No sé, els drets morals tenen sortida, no? Realment, si s'exerciten, jo crec que tenen sortida. El problema és que un guionista tiri endavant, però jo crec que sortides hi ha, no? Però vull dir que entres en una batalla que és molt... que ja t'hi has de posar... Vull dir que molt sovint és millor deixar-ho córrer. Mercè, agafa el micro. Ella és la Mercè Vallverdú, que és l'advocada d'aquí de la Seu de Barcelona. A veure, això és molt complicat, però no tant per la complexitat de l'assumpte i com ho pugui veure un jutge, que això fa molta por als jutjats perquè no saps què contestarà. Però és un problema pràctic. Jo crec que vosaltres, els guionistes, en general la gent desisteix de fer una reclamació judicial per lo car que és, per la incertesa, perquè suposo que et queda assenyalat, no?
perquè la productora normalment no voldrà tornar a treballar amb tu, però sí que hi ha casos i hi ha sentències que amb infraccions de dret moral han sigut molt clares. Normalment és a la inversa, no és un cas com aquest, sinó és l'adaptació d'una obra literària, ara que s'acaba de morir el Javier Marías. No li va agradar gens l'adaptació que es va fer d'una de les seves novel·les per un productor i directora de cine boníssims. Els va demandar i va guanyar. Va guanyar, però clar, perquè només veiem els casos molt coneguts, però per la mandra que fa i perquè és costós, pots guanyar i no guanyar ni un duro. O sigui, abans, finalment és una satisfacció personal, però sobretot jo crec que el que pesa més aquí és enfrontar-te amb una indústria que és la que et dona de menjar. Això és el més difícil. I en el cas de l'obra audiovisual, com deia el Nacho, la versió final al final la decideixen director o productor i moltes vegades tu ho hauràs vist, el productor reserva la facultat de fer el tall final, la versió definitiva, i ni tan sols el director pot dir res. Llavors el guió, no t'agradarà com han pintat el personatge al final, però t'aguantes, o si no et fiques en un embolic que crec que en determinats casos val la pena. Si és una lluita que només porta decepcions per tothom, doncs no? Sí. El que passa però vaja, és molt difícil donar una resposta matemàtica. Nosaltres el que t'hem de dir és que la nostra voluntat és que tu puguis viure de la teva obra, és a dir, en tots els sentits, en el sentit econòmic i en el que puguis sentir, no això, jo passo, m'entens? O sigui, entén-me, ja t'he entès el que volies dir, però vull dir que nosaltres sempre defensarem el que tu puguis estar, que és un privilegi per nosaltres poder comptar amb el grup de guionistes i que puguin viure tots de la feina que fan, tant del que és com a dret d'autor, que és el que fa l'ESGAE, com tot el que pugui aportar amb tot el tracte que tu puguis tenir amb el guionista. Em referia més al tema de la cessió de drets de transformació, que no sé si implica tant aquest tall final. Sí. Això és important, l'assessorament que us fa el GAC o que us podem fer nosaltres. El contracte, que normalment ningú es llegeix i que és molt llarg i pesat i incomprensible, i el que vols és signar i començar. I a més el signes ja a meitat de la pel·lícula i de la sèrie, molt sovint, o ja està arrencat. És molt important que en el contracte quedin clares aquestes coses, per poder reivindicar alguna cosa. I si no, que almenys tothom ho sàpiga, que sàpigues què estàs, és el que estava dient, exacte, que almenys tinguis clar què és el que signes, és a dir, o intentar negociar amb totes les propostes que ha fet el Nacho, de dir, negocia per aquí, negocia per allà. I sobretot, com diu la Mercè, que al final signis, però que tinguis molt clar què estàs signant, que no puguis dir després, però jo no ho sabia. Així és. Val, perfecte. Hola, Eloi Tomàs. Tomàs. Eloi Tomàs. Sí. Bé, de fet jo sóc un muntador reconvertit en guionista i volia fer la pregunta al revés, vull dir que moltes vegades evidentment el guió canvia molt a rodatge i canvia molt a muntatge amb l'aportació de molts productors al darrere, i arriba un moment que òbviament al final d'aquest camí l'obra ha canviat moltíssim, però si no es diu res representa que el 50% de l'autoria del guió d'ESGAE segueix sent del guionista independentment dels canvis que s'hagin fet, no? O sigui que... I si no és així, si el propi guionista dius mira, és que això no reconeixo res, posa un 50%, i pot ser que quedi un 50% així a l'aire que ningú el reclami? Bueno, a veure, vols dir d'una obra final? Parlo de la pel·lícula ja acabada. La pel·lícula acabada ja... Han participat, imagina't, 4 guionistes i un no registra. No. O sigui, el guionista entrega el seu guió i quan veu la pel·lícula a la sala de cine diu ostres, molt bé, aquí surt el meu nom, però és que l'han canviat tant que no m'hi reconec. Llavors a partir d'aquí no sé si generen alguns drets diferents o no, llavors el productor ve i diu mira, és que he fet tants canvis a la sala de muntatge que vull sortir jo com a guionista. O sigui, representa que s'han de tornar a sentar amb el guionista i dir, mira, hem de fer una repartició de drets perquè realment el que generarà diners és la pel·lícula acabada, no el guió, que s'ha pagat prèviament abans. Si el guió s'ha anat adaptant i han participat fins i tot el productor com a persona física, llavors sí, molts cops es replanteja el percentatge que es registra, que és el percentatge d'autoria
es replanteja molts cops. De fet, el que tu dius és una sensació natural. A posteriori del treball es pot replantejar l'autoria. El pitjor és quan comencem una col·laboració i jo tindré el 70% d'autoria. Bueno, ja, però és que todavía aún no hemos empezado a trabajar, ¿no? Llavors sí que es pot replantejar les autories. Si el guió ha canviat tant, que han participat d'altres, que l'assessor és també guionista, que el productor també ho és, que el productor persona física, llavors sí que es pot replantejar i fins i tot pot arribar al cas que el guionista originari, que ha acceptat la transformació i fins i tot tingui un dret d'anonimat, de no sortir quan els títols de crèdit. Això passa a vegades. Mira, és que jo no vull sortir en aquesta obra perquè no sento que sigui la meva obra. Doncs tens el dret, igual que tens la paternitat, tens el sentit negatiu de la paternitat, que és el no sortir com a autor. Però que es pot readaptar els percentatges d'autoria, incrementar, substituir, modificar, sí, és una qüestió continuada. De fet, el muntador, perquè els autors de l'obra audiovisual són números clausos que no poden incorporar-se a d'altres. Com a autors d'una obra en col·laboració que és l'audiovisual, que són el director, músic i guionista. El muntador va ser una lluita, jo crec, en el seu moment, o d'altres, en altres legislacions, que tu com a muntador també estàs aportant la teva aportació a una obra, però no entres ara dintre del sistema de repartiment de drets d'autor. O sigui, els autors de l'obra audiovisual només poden ser aquests tres. Després hi ha els que fan la seva aportació autoral, però és una aportació independent, no és l'aportació a l'obra audiovisual. No sé si ara m'estic liant jo mateix explicant-ho, però... Sí, però que hi ha determinats professions com director de fotografia, muntador, director d'art, que han tingut sempre com una reivindicació de dir la nostra aportació també hauria de generar drets d'autors. Ara em fico una altra... Llavors... Sí, però... Però per llei es limita a aquestes tres figures, que són director, guionista i músic. Corregeixen si m'equivoco, però jo crec que aquestes figures, director de fotografia i tal, no és que no generin drets a SGAE, és que és la propietat intel·lectual que no els reconeix com a autors de l'obra audiovisual. Com a autors de l'obra audiovisual, exacte. Exactament, és a nivell legislatiu. Sí. I després un apunt només, és a dir, quan es registra una obra audiovisual a SGAE, els guionistes, el director o la part musical han de signar una declaració d'obra que se'ls diu i han d'estar d'acord, és a dir, no vindrà ningú en nom teu a signar, o sigui, la teva part ha d'estar signada per tu, per tant, no pot venir ningú a donar d'alta la teva part en aquella obra. Si tu no estàs d'acord, doncs haureu de sentar i haureu de pactar els percentatges que voleu cadascun de vosaltres. Sí, que no s'imposa res, ha de ser un acord dels autors. És un acord. I els autors, que sí que és veritat que en el cas que tu dius, s'ha de veure quins són els autors. Llavors, quan estem tots els autors, s'han de repartir en funció de la seva aportació. I si no hi ha acord, després la SGAE també ofereix una mediació i al final, o una mediació, una conciliació, i a vegades és parlar amb tothom per veure si s'arriba a un tipus d'acord en l'autoria. Sí. Res, pues el següent punt es un punt que no quiero entrar tanto en la valoración de los derechos de imagen, si necesita autorización, si no, porque requiere muchos matices. Simplemente lo que percibo es que, o lo que percibimos es que en los últimos años había una tendencia en las garantías que tú tienes que ofrecer como guionista en tu contrato de guión, las garantías tradicionales, que garantizo que es original, quiere decir que no copio nada anterior y que responda a mi personalidad, que es mi guión, es original, y que no perjudico derechos de propiedad intelectual de terceros. Esto es como la práctica habitual, es decir, significa que no me copio nada, ni me baso en nada, simplemente pues es mi guión. Bien, la tendencia, yo creo que viene un poco de Estados Unidos, la tendencia es a que en las garantías se establezcan que no solo garantizas que es original y no perjudicas, sino que no perjudicas ningún tipo de derecho de terceros. Incluso vamos más allá y en encargos son de series biográficas, donde tú sabes que estás escribiendo sobre un cantante, sobre un personaje histórico, sobre un personaje de una noticia, sobre un suceso, sobre personas reconocibles,
que además es un encargo de la propia productora, resulta que tú en el contrato estás garantizando, y muchas veces no se hace mala fe, pero que tú estás garantizando que no perjudicas derechos, no de propiedad intelectual, de un libro que haya escrito alguien, de una obra de teatro, no, derechos de la personalidad, son derechos fundamentales de la Ley Orgánica del 82, que son imagen, intimidad y honor. Esto hay que hablarlo con la productora, porque vosotros seguramente no tendréis la autorización ni del cantante ni de los familiares del fallecido, no tendréis esta autorización, o no estaréis en estas negociaciones. A veces sí, a veces el guionista sirve de cauce para empezar un guión, pero tiene que ser, entiendo yo, la productora la que valore si es preciso o no recabar estos derechos de esta autorización del personaje, del político, del deportista o del personaje reconocible. Esta garantía se extralimita a lo que tenéis, lo que no podéis garantizar algo que no tenéis. Entonces esto hay que hablarlo con la productora porque es una anomalía y hay que hablarlo. Es decir, a ver, yo te puedo garantizar que no me copio de nadie y que este es mi guión personalísimo mío o de nosotros. Pero como sé que estoy hablando de una persona reconocible, aunque no ponga irreconocibles, cuando pensemos de imagen, intimidad, honor, la imagen no pensemos en la representación gráfica, que vosotros no sois dibujantes, pensemos en nombre y apellidos, donde representáis nombre y apellidos de una persona reconocible. Esta persona reconocible tiene unos derechos que decimos de imagen, de intimidad, aspectos íntimos, tendencias sexuales, tendencias religiosas de la persona, y el honor, la honorabilidad, el buen nombre de esa persona. Estas cuestiones de imagen, intimidad y honor no podemos garantizarlas nosotros porque no podemos garantizarlo. Esta tendencia, pues hay que hablarla con la productora y a veces, incluso con los abogados de las productoras, hay que trabajar muy bien, que ya lo dan por supuesto, pero otras veces no. Entonces, valorar este punto y en las garantías, cuando veáis que tenéis que garantizar los derechos de imagen e intimidad de terceras personas sobre las que estáis escribiendo, hay que hablarlo, incluso hay que hacerlo al revés. Es decir, no solo no te lo garantizo, sino que tienes que ser tu productora la que valores si requieres una autorización de ese tercero reconocible, de ese cantante, y en su caso me eximes a mí de cualquier responsabilidad, porque la reflexión que me hace mucho guionista es decir, bueno, Nacho, yo ya voy con cuidado con lo que escribo, ¿no? Yo voy con cuidado, pero sobre todo la intimidad, aunque tú digas la verdad, si no es un hecho público, puedes afectar a ese derecho igualmente. O sea, por mucho que tú lo que estés diciendo fueron a la clínica abortista sea verdad, pues puedes afectar a su intimidad. El honor es más ligero, si queréis, porque el honor, si decís la verdad, no se afecta al honor. Y la imagen es muy subjetivo, porque en todas las producciones, cuando se discute, se habla con los productores, con las plataformas, no hace falta recabar autorización. Sí hace falta, es difícil, porque todo el mundo puede escribir, las biografías no autorizadas están permitidas. O sea, yo puedo escribir sobre cualquier persona, un guión, famoso, conocido, personaje de un suceso, o conocido en su ámbito. Todo el mundo puede escribir, pero hay un siempre y cuando no afectes a sus derechos personales, derechos de la personalidad, imagen, intimidad y honor. Y en la medida en que la película o la serie percibas de que pivota, se basa exclusivamente en la vida de esa persona, tenemos que ser conscientes de que seguramente estemos entrando en su imagen como patrimonio, imagen patrimonializada, es como que estamos usando, y esto muchas veces cuando haces el guión no percibes esto, muchas veces porque el nombre y apellidos ya los cambias, pero aunque los cambies, ellos son reconocibles en su ámbito privado familiar. Está pasado, le ponen otros nombres, pero todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Entonces, no podemos garantizar estos derechos porque no sabemos en qué momento puede explotar. Entonces, es mejor hablarlo con la productora y decirle, yo te puedo ceder y garantizar los derechos de propiedad intelectual, los de autor, porque eso sí que sé que es original y no perjudico a terceros. Pero el resto de derechos, pues no te los puedo garantizar, porque tengo un riesgo de que si hay un conflicto, la primera reclamación irá a la productora, seguramente, pero la productora tendrá un derecho de repetición seguramente hacia ti vía contractual, diciendo, bueno, tú me garantizaste que no perjudicabas.
Esto se ve muy claro cuando se habla con... Hay productoras majísimas que lo entienden perfectamente y pues se cambia. Hay otras que no acceden. Entonces, la reflexión que se le hace muchas veces es decir, que os harán, es que esto no vais a perjudicar, porque yo ya estoy hablando con ellos, están de acuerdo en que hagamos una película, pero el guionista, cuando está escribiendo el guión, no tiene la percepción de todo lo que va a suceder. Incluso cómo se va a promocionar esa película, es importante, efectos de derechos de imagen, es la película de, todo esto tú no lo sabes, y todo lo que sea la película de, la vida de, todo esto está utilizando su imagen como patrimonio. Entonces, ahí vigilar con las garantías porque es una lucha constante, una discrepancia constante, es decir, si me dices que tú no tienes autorización de este cantante o de esta persona o de este político, ¿por qué me haces acercarme en el guión a este personaje, a esta persona? Cuando el guionista lo que trata es de huir de ahí, o sea, de alejarse, es decir, no quiero poner su nombre y apellidos, en vez de explicar esto voy a explicar esto otro, y cuando la productora te dice, no, el encargo es que te acerques, que sea esas personas, pues con más riesgo tienes todavía, por mucho que pienses que no afectarás a la intimidad, es muy subjetivo. A la imagen es el nombre y apellidos también, al honor, ser conscientes de esto con la moda que hay actualmente, con los temas biográficos, temas documentales tienen unas peculiaridades diferentes. Esto respecto a los derechos de imagen, intimidad y honor, que son la garantía. Después, sí que podéis utilizar obras preexistentes, pues una obra de teatro o pues un libro, para adaptar un libro, siempre que la productora haya adquirido este derecho. O lo hayáis adquirido vosotros, pero lo normal es que lo adquiera la productora. Y en las garantías lo mismo, es decir, yo garantizo que este guión adaptado, que es la adaptación de este libro, la adaptación de esta obra de novela, es original, sí, por supuesto, porque la nueva obra tiene que ser original también. Pero hay que explicar, si bien parto de una obra basada en una obra anterior, cuyos derechos tú te has encargado de tener. Y si no los tienes y tienes una opción, yo los derechos de mi guión todavía no te los puedo dar hasta que tú no ejecutes la opción. Ahí siempre hay que procurar que la productora tenga los derechos sobre la obra preexistente, que son libros, teatro, sobre el que se basa tu obra, o que valoren si ellos necesitan o no la autorización en temas de derechos de imagen, intimidad y honor. Precaución, simplemente, el apartado de garantías, como cada vez se extiende más, llega un momento que el guionista pues, tiene que ser consciente que no puede ceder más de lo que tiene. Esto hablo de la propiedad industrial, que muchas veces cedéis temas de propiedad industrial cuando no tenéis ninguna marca de la película, pues hay que condicionarlo, ¿no? De momento yo no registro ni el título, que ya está protegido como parte de la obra audiovisual. Me ha pasado algunas veces documentales de publicidad de una marca. Lo mismo, yo te hago el guión de una marca publicitaria, el documental pro marca, lógicamente. A la hora de garantizar los derechos, te garantizo que los derechos de propiedad intelectual son originales y no perjudican a terceros. Pero tú, productora, has tenido que recabar la autorización de la marca para que yo continuamente hable de esta marca. Pues lo mismo. No garantizar lo que no tenéis, sería un poquito la reflexión. Y si trabajáis sobre obra preexistente, pues o vosotros o la productora tiene que haber adquirido el derecho de transformación del libro, de la obra de teatro, o esperar que entre en dominio público, donde, pues calculando los 70 años, con las precauciones que hay de cambios legislativos, pues como hace mucho autor que está esperando que pasen 70 años de fallecimiento de un poeta para hacer una versión de lo que fuera, sea musical o sea de guionista. Estas dos garantías, pues comentárosla porque se da mucho. No entro ahora en lo que es la imagen, la intimidad y el honor que me había preparado, pero yo creo que si ya entro en esto, mi función aquí ya no es tanto, o nuestra función no es tanto decir si hay que recabar una autorización en un tema de un largometraje basado en una persona reconocible, porque requiere de muchos matices, hay que hacer un análisis muy detallado, sino valorar de que las garantías, ha habido una evolución en estos últimos años hacia garantías, creo que van más allá de lo que podéis garantizar.
Este serían los puntos. Obra preexistente y derechos de la personalidad. ¿Alguna pregunta? Vale. Pues seguimos. A ver, el siguiente punto creo que es las diferencias entre un contrato de autorización, uno de opción y uno de cesión directa. ¿Vale? Cesión directa es el que nos encontramos, es el más habitual, pero el de opción no solo de obras preexistentes, sino en la actualidad siempre ha funcionado muy bien el de opción, es un contrato que se usa mucho y el escalonado sería, o sea, la diferencia sería un poquito, en términos generales, es decir, el contrato de autorización para presentar, tenemos que hacernos la idea de que solo le autorizas, no cedes los derechos de autor, los derechos de explotación están en tu tejado. Como todavía no hay negociación de nada, o tenéis que hablarlo en el futuro y solo quieren presentarlo, pues tú le autorizas para presentar. Y sería un poco, te autorizo para presentar. Si hay interés de la productora o de la plataforma, en este caso de la operadora o de la televisión, volvemos a hablar y intentaremos llegar, negociamos y si llegamos a un acuerdo lo cerramos y si no, pues hasta aquí hemos llegado a nuestra relación. Es simplemente una autorización. Las productoras no son muy dadas a este tipo de autorización porque les deja, y eso yo creo que tienen razón, están en una cierta intemperie durante un tiempo porque puede ser que la plataforma se le intente sacar de encima a la productora, diciendo, bueno, si no tienes ni un derecho, ni tienes los derechos de forma directa, ni tienes una opción, solo tienes una autorización para presentar, pues ya me voy directamente yo al guionista y adquiero los derechos, ¿vale? Pero en determinados casos la realidad que se quiere es esa, y hay que tener una cierta confianza unos con otros, porque si no, si yo como productora tengo como algunas dificultades para tirar un proyecto, porque supone lo que supone, las dificultades que supone un proyecto de envergadura, la cesión directa a veces, el lado contrario, es decir, como solo te puedo pagar ahora 500 euros o 1.000 euros por los derechos, yo te pagaré mucho más cuando produzcamos, si producimos, cuando rodemos, si rodamos. Pero de momento dame 1.000 euros y cédeme los derechos, aquellos que he hablado antes, reproducción, distribución, comunicación y transformación, para siempre. Entonces, aquí está la desproporción. En un lado, ellos tienen una intemperie, pero en el otro lado la intemperie la tiene el guionista. Por 1.000 euros, digo 1.000 euros, como puede ser 300, como pueden ser 2.000, no lo sé. Te cedo todos los derechos para siempre, en el bien entendido que esto se va a producir, pero ¿y si no se produce? ¿Cómo recupero los derechos? Ahora tenemos un derecho de revocación a nivel de cambios legislativos, pero las consecuencias económicas no es fácil, porque la obra en colaboración, la legislación está muy bien, pero luego la realidad a veces es otra. A caballo entre la simple autorización para presentar y los derechos los tengo yo, y la cesión directa, yo te cedo mis derechos a cambio de un precio, ya son tuyos, con las peculiaridades que hemos dicho, te cedo más, te cedo menos, el alcance de los tres, alcance material, alcance temporal, alcance territorial. Tenemos el contrato de opción, que es como un precontrato donde se le dice, yo te otorgo una opción a ti, productora, para que busques financiación, ayudas, muevas el proyecto, y si tú unilateralmente lo decides, en un tiempo puede ser el tiempo que sea, durante un año, año y medio, 2, lo que sea, o 3 meses, eso ya depende, pues si lo decides, ejecuta la opción y los derechos que yo tengo aquí latentes pasan a tu esfera, a cambio del precio que hemos acordado. Me explico, simplemente te autorizo, ya negociaremos, contrato de autorización, en realidad tendría que ser el que muchas veces se tendría que firmar, porque es la realidad, te están diciendo, déjame presentarlo esto a esta plataforma, a este operador. Aquí hay una dificultad, que según qué ayudas públicas, o qué ayudas del ICEC, o incluso o del ICA, exigen tener la opción 2, contrato de opción, o la cesión de los derechos, porque si no es como que solo tiene una autorización. Pero eso lo tienes que hablar con la productora, es decir, ¿con una simple autorización te sirve? Porque todavía no hemos negociado un precio, no sabes cómo será la serie, no sabes tus coproductores, no sabes si será un encargo de producción. Como es tan embrionario, no te sirve una autorización
presenta el proyecto, porque presentar es una especie de explotación, tienen que ir con tu proyecto. Si no te sirve pasamos al escenario 2, pues entonces te doy una opción, que es lo que digo, unilateralmente tú en exclusiva lo mueves por todo el mundo y si ves que puedes tirar adelante el proyecto, tienes un tiempo para ejecutar, tal como ejecutas, que ejecutar es enviar un mail, los derechos salen a cambio del precio. ¿Qué es lo peligroso del derecho de opción? Cuando no se establece el precio, no se fija el precio. Entonces, para que un contrato de opción funcione, los elementos esenciales de ese contrato, que es el tercero, tienen que estar ya reflejados, que es qué derechos te cedo, qué precio. Luego, a lo mejor hay elementos más colaterales, el número de versiones, que esto se puede dejar para más adelante, pero si no ponemos un precio a la opción, realmente no es un derecho de opción. Y nos podemos encontrar con que piense el guionista que ha firmado un contrato de opción donde a partir de un año y un día recupera la plenitud de sus derechos, porque todavía no han salido, pero puede disponer de ellos, pero si ejecuta, los derechos salen y el precio todavía lo tenemos que determinar. Y aquí empieza, puede ser que a veces se ha determinado y no ha dado problemas, pero puede ser que no, que se enganche el tema y te digan 300 y tú pidas 30.000, por poner un ejemplo. Si no llegamos a un acuerdo, los derechos tenemos que ser conscientes, los derechos de explotación ya han salido. Y si están con transformación ya han salido con capacidad de modificarlos. Sí que es verdad que te tienen que pagar un precio, pero no he dicho ni cuándo ni cuánto. Por lo tanto, eso ya se determina, ya es un problema, pero los derechos ya han salido, ¿vale? Entonces, para que un contrato de opción funcione, lo voy a explicar con un ejemplo que igual lo entendéis mejor. Para que un contrato de opción funcione tendría que ser el contrato de opción, que es la reserva, te reservo en un año para que tú lo muevas en todo el mundo. Y si decides tú, yo no puedo hacer nada, unilateralmente ejecutas y el contrato de cesión, la tercera vía, muchas veces se adjunta como anexo. Porque tal como se ejecuta la opción, se activa este. Y se activa el precio, pues el tratamiento vale tanto, el guión del largometraje vale tanto, por lo menos que el precio sea determinado o determinable sin necesidad de un nuevo acuerdo entre las partes. Es un poquito lo que exige el Código Civil. Entonces, estas son las tres vías que tenemos. La simple autorización, te autorizo para presentar, en este caso concreto, a esta productora, a esta plataforma, ¿vale? Ya me dirás si hay interés. Segundo, te concedo una opción, la opción puede ser gratuita, que es la reserva, puede ser a cambio de un precio, y si ejecuta la opción, en este periodo de tiempo, unilateralmente es la facultad que tiene el productor de ejecutar o no. Y con el simple transcurso del tiempo, todo se pone en su sitio. Si te lo doy por un año, al cabo de un año y un día, yo sé que ya, como tú no has ejecutado, mi guión ya lo empieza a mover por otros lados. Y la productora está tranquila porque aunque haya puesto el precio el que fuera, no tiene que pagar si no ejecuta, porque no quiere los derechos. En fases embrionarias, en fases que empieza todo, es mucho más flexible el contrato de opción, ordena todo mucho más. Que no ir forzados con un contrato de cesión directa, que es el tercer caso, tú tienes un guión o yo te encargo un guión para que lo desarrolles, prestación de servicios y cesión de derechos, tú lo haces y a cambio de un precio, pero desde el minuto 1 tú ya me cedes los derechos, sobre todo si ya lo tienes hecho, y a cambio de un precio. Si el precio estáis de acuerdo, todo perfecto, pero condicionar, si es fase muy embrionaria, tenéis un cierto riesgo de que el calendario de pagos esté desequilibrado. Casi todos los pagos del guión sean para fases que todavía no se sabe si van a llegar. Pues para, yo qué sé, para el inicio del rodaje, es un clásico. El guión te pago X. 1.000 euros ahora y 40.000 cuando ruede. Ya, pero tú tienes que ser consciente, si firmas eso, tienes que esperar a que rueden. Si no ruedan, los derechos ya han salido y los tienen ellos. Si no producen y se queda empantanado el tema, tienes que intentar recuperarlos. Y recuperarlos, o has establecido algún tipo de derecho de reversión privado en el contrato, o tienes que tirar del derecho de revocación si a los 5 años no explotan. Pero las consecuencias económicas pues, no están tratadas. Hay determinadas peculiaridades que ahora no da tiempo a tratar, pero... Yo quería hacerte una pregunta. En el momento que tienes el contrato de opción y cogen el guión y lo empiezan a girar, ¿cómo proteges tú tu guión? Bueno, proteges porque proteges en el sentido de la confidencialidad.
asumes de que lo van a mostrar. Lo asumes de que lo van a mostrar. Sí, sí. Asumes que lo van a mostrar, pero, a ver, pero tienes un contrato, entonces si hacen una obra derivada o plagian algo, es muy fácil después detectar a lo mejor, o sería... No, entiendo que si es un contrato que es habitual, no se debe dar el caso. No, Pero... en general funciona bastante bien la opción, porque en fases embrionarias... Perdona, dime. Lo que te digo, porque como estamos en un cambalache de sector, en el que ahora efectivamente ya no es una cosa normalita... Sí, espera el micro. En la que tú vas con un proyecto, una productora, lo vendes y ellos lo colocan en una tele y ya está, sino que estamos hablando ahora mismo de un sector donde coproducimos, normalmente incluso con gente de fuera, donde intervienen los guionistas de allí, los de aquí, donde para ir a venderlo van conjuntamente a venderlo a las plataformas o las televisiones, es decir, como todo esto, como tú bien decías antes, se ha complicado todo mucho, ¿no sería conveniente, independientemente de la opción que elijamos, a la hora de afrontar, llevar nuestro proyecto a un sitio, que haya un NDA, por lo menos que quede ciertamente declarado dónde lo enseñas y que eso quede registrado? Lo digo porque han pasado muchas cosas, es decir, en los últimos años está lleno los juzgados de demandas, no tanto a nivel nacional, pero sí a nivel internacional, con proyectos que han viajado, que han sido vendidos fuera, pero aquí no han sido reconocidos como que la autoría era del proyecto... Perdón, con la que dice la hora. Esto es audiovisual puro y duro. Que quiero decirte que con este cambalache no se recomendaría que haya un NDA, aunque se sobreentiende que cuando yo autorizo que alguien mueva un proyecto mío, estoy confiando mi proyecto a esa persona. Pero también es verdad que lo que le cuente o no le cuente, puedo darle todo el proyecto o solamente una buena Biblia de estas que se hacen ahora, tipo DEC, en el que no estoy dando todos los elementos claves de ese proyecto. ¿Cuál es tu recomendación? Sí. Me parece muy razonable, muy razonable. Otra cosa es que las exigencias, normalmente la tendencia de la productora es a querer más material. Y la tendencia del guionista es a decir, no, te hago más, pero solo enseñar esto. Se puede, pero no... Ahí sería aconsejable, por supuesto. Pero el propio guionista tiene también la alegría, entre comillas, de que ojalá salga el proyecto. Entonces, de la sensación de que contra más enseñe, mejor. Tiene el riesgo de que se le copien algo, pero claro, sería aconsejable, sí, pero a veces se ponen los contratos y otras veces no se ponen, porque ahí puede muchas veces la ilusión de contra más me enseña la plataforma, seguramente más gustará el proyecto y al final se decidirán por el mío. Pero es el balance de lo económico, al final el dinero es lo que puedes decir. Tú como guionista quieres que ese productor haga tu proyecto. Antes estabais hablando del tema del final. A ver, la realidad es que el productor, habéis dicho director, vamos a decir director / productor, decide siempre el final de cualquier historia. Sí. Podemos poner ejemplos de las últimas 20 series que se acaban de estrenar este trimestre. Todos los finales que hay ahí son decididos por / director, productor, y es más, me atrevería a decir que hay muchos intermediarios que no estamos nombrando, pero en todas las plataformas hay directivos que son los que comisionan las series o las películas y que cuando están interviniendo de alguna manera, sea vía encargo, producción de encargo, o sea porque coproducen, o sea por lo que la modalidad que elijamos, están decidiendo cómo quieren que termine esa serie. Es decir, que muchas veces, desgraciadamente, la autoría se ve deformada, que antes lo habéis dicho, y es algo que yo creo que no se puede cambiar. Hasta ahí no podemos llegar. Tenemos la suerte de tener una legislación que nos protege en el sentido de que podamos cobrar por nuestro trabajo. Eso somos muy afortunados, porque yo que trabajo mucho con la gente de fuera, esto no es una reglamentación que exista en todo el mundo, como creo que sabéis, pero sinceramente la parte final de una obra, ahí creo que los guionistas, que sé que es una batalla perdida, aunque es dura porque te gusta que acabe como tú lo has parido, pero realmente es que no se puede hacer nada, porque ellos ponen la pasta, no tú, por mucho que tú finalmente acabes teniendo unos derechos derivados, ¿no? Es así. Pero en las series todavía se complica más, porque claro, entra la pluralidad de guionistas que entran allí, es muy difícil atar allí. En largometrajes sí que los guionistas de siempre con obras muy personales tienen más capacidad. De hecho, hay guionistas que no ceden el derecho de transformación de su largometraje porque así saben, la ciencia cierta, de que van a acabarlo ellos sí o sí. Pero claro, quien tiene capacidad de negociación, todo no tienen la misma. Pues un poco la diferencia entre las tres sería... esta, no sé, he ido un poco rápido a lo mejor con el contrato de autorización, de opción. Hay luego los contratos atípicos, que es los que os queréis imaginar,
y luego se intenta regular. De hecho, el paso normal, y ahora vuelvo un poco al principio, es primero el acuerdo, que es cuando te sientas con el productor, cuando te dicen estoy interesado en tu guión, va a ser este proyecto, van a intervenir tantos, vas a cobrar tanto, vale, pues ¿quieres reservarte el libro? Bueno, pues ya lo veremos, qué número de versiones. Primero va el acuerdo y después el contrato. Y lo que fastidia un poco todo es que realmente muchas veces no es así. Primero tenemos el contrato y después intentamos llegar a un acuerdo en base a un contrato que ya nos altera un poco porque es que no responde a lo que yo he hablado. Entonces, primero es qué acuerdo hemos llegado, intentar reflejar eso en el contrato. Primero acuerdo y después contrato, no al revés. Es, ya te pasaré el contrato y si eso ya me comentas. No, vamos a comentar primero, porque si me ves el contrato ya es que son, ¿qué toco de estas 30 páginas? ¿Por dónde empiezo? Entonces, vamos a ver qué acuerdo y después del acuerdo el contrato. Dificultades del contrato de opción. Me he apuntado aquí algunas. Dificultades que tenemos es limitar con claridad este periodo de reserva, de exclusiva que tienen para moverlo. Como he dicho al principio, el tema de la coautoría, la facultad que tiene la productora en algunos casos de desarrollar materiales no estéticos, ornamentales, que puede ser un documento de venta, sobre el dossier de la serie, lo que sea, sino materiales que afectan a derechos de autor, durante esta fase en la cual todavía no tienen los derechos, no ha ejecutado. Entonces, en esta fase es delicadísimo que terceros empiecen a escribir y a ceder derechos sobre tu serie cuando tú todavía, lo que he explicado antes. Entonces, lo normal, yo creo de sentido común, no siempre es así, pero si todavía estás en un contrato de opción, que la productora está mostrándolo y quiere un material extra, lo normal es que si hay un material extra os lo encargue a vosotros y seáis vosotros quien lo desarrolléis, porque así mantenéis, pues si sois somos tú y yo, pues mantenemos la autoría, porque todavía esto no sabes si lo vas a producir tú. Entonces déjanos, si quieres algo, nosotros te hacemos una nueva versión y a cambio de un precio que se imputará al precio total de lo que cuesta la base de la serie. No vamos a ir el guión te cedo todos los derechos de un guión piloto, pero la base de la serie, que es el mapa de tramas, argumento y todo esto, me lo reservo. Esa combinación hay que ir con cuidado. Otro momento delicado de los contratos de opción es el momento del pago. La opción está para que busquen financiación y si la encuentran, ejecuten y más o menos en ese mismo momento de ejecutar la opción, que es 1 año, 2 años, tendría que ir el pago de tu tratamiento, de tu guión o de tu base de la serie. Si tú das un periodo para que lo muevan, ejecutan la opción cuando piensan que pueden producir, porque tienen coproductores, porque tienen un encargo, porque tienen ayudas, y el momento del pago vuelve a pasar al rodaje, os dais cuenta que estamos en el problema de la cesión directa. ¿Sí? Queda desnaturalizado la opción si el momento del pago queda muy a años luz o a momentos de rodaje, porque entonces te ejecutarán desde el minuto 1. Si tú tienes un proyecto, me lo dejas mover a mí 1 año y sé que no te pago hasta que ruede, pues igual desde el minuto 1 yo ejecuto la opción, no de mala fe, pero voy a decir, bueno, déjame, yo quiero los derechos, no quiero una opción, quiero los derechos y ya son míos. Eso sí, yo te tendré que pagar. Pues aquí hay siempre poner puertas al campo en todos los contratos. Versiones ilimitadas, mejor, aunque luego te haga las que quieras, vamos a limitar las versiones. Momento del pago, no cuando encuentres financiación, no, vamos a desde que ejecutes, pues en este momento la mitad y de aquí siempre ítems temporales. De aquí 6 meses, la otra mitad y luego ya, ¿vale? Esto es un poquito... Y luego la cesión directa es cuando normalmente todo funciona bien. Las productoras, hay muchas que trabajan, como digo, de manera extraordinaria y son contratos buenísimos de que ya tienen músculo económico y dicen, venga, te encargo a ti, tantos guiones, a tanto precio, este calendario de pagos, me cedes todos los derechos o negociamos lo que haga de negociar y ya tú cedes los derechos, trabajas y me cedes los derechos y yo te pago. Esta es la tercera vía que funciona, lógicamente es la vía normal, contrato de guionista sería el 3, pero cuando ya tienen capacidad económica. Esto... Respecto a las 3 vías,
Me quedan 2 temas, yo creo que iré por... Gracias. Iremos rápido. Voy a intentar ser breve, porque no sé cómo vamos de tiempo, pero para mí has hablado de los problemas o las dificultades que tiene un contrato de opción. Yo creo que, por experiencia, una de las dificultades que más nos preocupa es el hecho de fijar el precio que va a tener una vez se ejecute. Porque en el caso de una película, muchas veces tenemos que volver a ser ingeniosos. Y en vez de fijar un precio en una producción que puede ser variable, que puede, antes os ha comentado, ¿no? Puede haber coproducciones, puede haber subvenciones con las que no se contaba, no sé, puede variar un poco el presupuesto total, nos atenemos a fijar un precio en función de un tanto por ciento del presupuesto total, por ejemplo, ¿no? Eso puede ser una fórmula, ¿no? Sí, sí. Pero en el caso de una serie, yo al menos me estoy encontrando con la dificultad de fijar ese precio aún más. O sea, las productoras muchas veces son reacias en ese contrato de opción a fijar ese total, ¿no? Que deberíamos cobrar si se hace efectiva la opción. Entonces, no sé qué opinión te merece. Sí, no, tienes toda razón. En una serie se complica todo, pero, no sé, imaginémonos ahora, yo creo que hay 2 precios. Hay un precio de lo que tú ya tienes, que es mapa de trama, descripción de personajes, la Biblia y el guión. Esto ya tiene, lo que ya has hecho, que están mostrándolo, eso ya para mí, debería tener un precio ya. Pues esto vale X. Y aparte, sí que es verdad que yo quiero que me contraten como guionista y todavía no sé ni cuántos capítulos hará, ni de cuánta duración, ni cuántos seréis. Ahí sí que veo más dificultad. Fórmulas hay. Pues por ejemplo, se trataba un poco en el último punto, es determinar en función del presupuesto de producción de cada capítulo, pues igual que es el presupuesto de producción del largometraje, el presupuesto de producción de cada capítulo, un porcentaje con un mínimo sobre el que yo estoy dispuesto a trabajar para hacer los guiones. Entonces sería una solución. Al final, el precio, para que haya un contrato futuro, el objeto del contrato tiene que ser determinado o determinable sin necesidad de un nuevo acuerdo. Y aquí sí que lo estamos haciendo no determinado, porque no le dices son tanto el guión de cada capítulo, o Biblia más desarrollo de diálogos, sino le estás diciendo un porcentaje del presupuesto con un mínimo. Pero entiendo que es difícil, a veces no se pueden. Hombre, la realidad, a veces, o al menos la que creo que se impone, al final es que hasta que no entra la decisión definitiva a la plataforma, en este caso, por ejemplo, en una serie, es difícil, no se puede. Bueno, esto es como lo que comentábamos antes de los finales, ¿no? O sea, también te digo yo por experiencia que eso es, vamos, pedirle peras al olmo, ¿no? Es difícil, o sea, es difícil. Pues en este caso es lo mismo, ¿no? O sea, yo al menos era por si veis otra posibilidad, pero... Mira, espera que te paso el micro. Una de las sugerencias que sí que se utiliza para los formatos de entretenimiento, que no son susceptibles de recaudar a niveles GAE, pero que sí que los formatos sí que viajan fuera y que se pueden vender y que se está explorando ahora mucho y se está de hecho ya practicando, es que pidáis un porcentaje sobre las ventas internacionales de esa serie. Es decir, efectivamente la productora no es muy dada a decirte el superpresupuesto que tiene de 3 millones, de 10 millones, porque no quiere compartir eso contigo, porque en función de eso tú vas a decir un porcentaje de eso es lo que me quiero llevar como autor. A ver, normal, completamente normal. Entonces no te dice eso, sino que incluso a lo mejor te da unos números muy por encima, que a veces pasa, no, a tanto por capítulo más o menos y tal, ¿no? Eso sí que jugamos a ese juego. Pues lo que están pidiendo algunos guionistas y está empezando a funcionar es decir, bueno, si esta serie, como ahora pasa, que estamos en un mundo global, como he dicho yo antes, y que tú no sabes si solo se va a quedar a nivel nacional aquí o va a ir a 500 países más, pues para tener eso un poco controlado es pedir un porcentaje sobre la parte internacional. A buen recaudo que hay que pensar que muchos países, como he dicho antes, no tienen la misma legislación que aquí y no recaudan por nosotros, que quede claro, pero los que sí, ahí sí pueden derivar un porcentaje. Eso está funcionando. Otra fórmula utilizada, que la utiliza solamente Shonda Rhimes, pero que ya se está extendiendo, que a nosotros no nos viene bien, claramente, es que como en Estados Unidos no se recauda por los derechos de autor como guionistas, lo que hacen los guionistas es que dicen, pues te abandono, y se quieren ir de la productora. Como ella los quiere porque hace grandes series tan buenas como que prácticamente es la número 1 en estos momentos, lo que ella ha decidido es convertirse en productor ejecutivo
con un porcentaje de ingresos sobre el total de la serie. Muy pequeñito, suele ser 0,5, 0,3, 0,4, pero claro, unas cantidades muy grandes. ¿Eso qué significa? Que esos guionistas continúan con ella durante mucho tiempo para hacer no una serie, sino 2, 3, 4, 5. Simplemente lo digo, es inviable, escucha, pero es inviable, fijaros, hoy. Mañana nunca se sabe, porque ya sabéis cómo está esto de cambiante. Entonces, lo digo porque como tenemos que pelear tanto por conseguir que nuestros derechos se mantengan, pero si viajas fuera y trabajas fuera, para que te mantengáis esa perspectiva. Y luego lo del porcentaje internacional es algo que está empezando a funcionar. A ver, cuando es verdad, cuando tienes mucha marca con una productora que confía en ti y que te quiere sí o sí, porque si efectivamente no tienes fuerza para negociar con ellos porque eres un guionista más, que esto también suele pasar, pues dices, pues mira, si no quieres trabajar tú, llama a otro, ¿no? Entonces, pero cuando ves que gustas, existe esa posibilidad de, vale, no me pagues tanto, pero a cambio quiero que me des un porcentaje de la venta internacional. Sí, de hecho, es lo que te invita a la ley de propiedad intelectual. La teoría general tendría que ser que os pagaran no un tanto alzado, solo un fijo, sino que participarais en los ingresos de explotación de, lo que decía un poco, de la producción. Pero es que no es fácil negociar, participar en los ingresos. Luego, a lo mejor, solo entran a negociación, ya ellos te dirán beneficios y puede ser que nunca haya beneficios. Entonces, luego hay muchas productoras que ahora que tienen que realmente su trabajo pasa a ser una gestión casi del encargo de producción que tiene de la plataforma, entonces no tienen tampoco mucho margen ellos. Tal como ellos producen, este derecho conexo que tienen las productoras sobre el resultado final va a la plataforma o al operador. Entonces, realmente ellos cobran por su trabajo, pero los derechos, los autores tienen sus derechos de autor, la productora tiene su derecho conexo a la fijación, a la grabación, pero este derecho, en según qué producciones, les dura poco en sus manos. Pasa directamente a la plataforma. O sea, es como si fuera un servicio. Y apuramos ya lo último. A ver. Bueno, no sé si tenéis más dudas o ha quedado claro. Espera. Lo siento si a lo mejor vamos un poco acelerados. Bueno, es que de hecho es mucha información. Mucha información, claro, porque esto, si previamente explicar los derechos de autor es como es más fácil, pero yo damos por hecho que más o menos estamos situados. Sí. Bé, de fet, l'altre dia a l'ESGAE va organitzar una xerrada amb guionistes a Madrid i van comentar doncs, que ara el que estaven lluitant molt els guionistes és que se'ls reconeixés com a productor executiu. Llavors, quan aconsegueixen aquest crèdit, òbviament el guionista està des del principi, des que es té la idea, fins que s'estrena. I sembla ser que és una cosa que s'està fent molt ja als Estats Units i que de mica en mica, també sobretot en sèries, els guionistes estan aconseguint ser executius. Era un comentari que volia afegir, que és una altra manera de poder protegir l'obra original del guionista. Sí, exactament. Gràcies per l'aportació, perquè és així. La figura una mica de showrunner, no? Productor executiu creatiu, que si té un contracte respecte a això va molt bé perquè està en tot el procés creatiu amb un altre, és autor i productor executiu, sí. Tant de bo hi ha guionistes que l'aconsegueixen i llavors tenen la dualitat de fer aquestes dues coses i tindre un control més proper de la producció, sí. Hola, yo tengo otra pregunta. Bueno, no sé muy bien dónde se acomoda, creo que es como una mezcla de cosas, pero es respecto a cuando tú firmas un contrato de cesión de derechos de un guión de largometraje para que una productora consiga dinero de financiación en las diferentes etapas, ¿no? Y hay cláusulas que hablan concretamente de si en la etapa de desarrollo se consigue tanto dinero, a ti te significaría tanto porcentaje o tanto dinero, ¿no? La pregunta concreta es si aparte de esas ayudas de desarrollo que esa productora va a buscar, ¿no? Donde de hecho hay muchas que exigen no estos contratos que decías tú de autorización de que muevas mi proyecto, sino que se cedan los derechos. La tercera vía, sí. Exacto. Si yo, por ejemplo, como realizador audiovisual, que también soy guionista de la obra,
por mi parte estoy participando pues en convocatorias para directores guionistas donde puede haber una ayuda económica para que tú puedas terminar de escribir tu guión, pero eso es algo que consigues solamente tú, ¿no? En ese caso el productor puede reclamarte algo, o sea, puede decirte, bueno, pues como me has firmado una cesión de derechos y yo estoy buscando ayudas de desarrollo, que dentro de esas ayudas de desarrollo entiendo que el productor está obligado a a invertir un porcentaje para la reescritura, bueno, para que el guión llegue a la madurez que tiene que tener para ser filmado. No sé, o sea, cuando eso no está escrito en el contrato, como si pasa algo, este productor te puede decir, bueno, pues como tú ya tienes estas ayudas, entonces yo no te voy a pagar el porcentaje, sino que vamos a restar de lo que hemos convenido esto que tú has recibido, o de eso que tú has recibido, como yo estoy intentando buscar ayudas de desarrollo, pues debería tener un porcentaje. O sea, ¿esto puede pasar? Claro, es atípico que pase, pero podría pasar. Depende un poco lo que se haya firmado en el contrato. Tu remuneración, por lo que me has dicho, depende un poco de si recibe una ayuda, te corresponde X, ¿no? Claro, si son 20.000, por ejemplo, pues 10.000 van a estar pagados sí, va a pagar el guión que me has entregado, ¿no? Pero si no se consigue ese porcentaje, sino que se consigue menos, pues va a ir, entonces vamos al 50%, ¿no? Pero lo que sí que no está estipulado… Es si tú recibes una ayuda, claro, pero para ese mismo proyecto, sí. ¿Cómo? Sí. Habría que verlo, no sé darte una respuesta ahora… sin que esté pactado, en el contrato que has Sí, sin que esté pactado en el contrato. Depende un poquito de lo que ponga en el contrato. A lo mejor si pone cualesquiera ayudas y esto, entonces igual la productora te podría intentar restar lo que tú has percibido, como diciendo, esta ayuda, en vez de percibirla yo, depende de la ayuda, si se ayuda al desarrollo, si se ayuda solo al proceso de escritura. A lo mejor si tú recibes una ayuda a nivel personal como guionista, igual esa sí que no te la tienen que deducir. No lo sé, lo tendría que mirar porque depende un poquito de lo que se haya firmado en el contrato, no hay una regla ahora, lo tendría que mirar. No... Pero así como has dicho tú, en cualquier momento se puede transmitir este contrato a SGAE, sí, para que nos digáis, pues mira, esto iría por aquí o allí, o el productor tiene este derecho o este otro, ¿sí? Vale. Luego te paso el contacto. Vale, gracias. Sí, depende, habría que mirar el contrato, ahí no te puedo dar una respuesta ahora firme. Pues quedan… ¿Qué punto queda? Queda, de alguna manera ya lo hemos tratado, es un poco en relación a la pregunta que has hecho tú, que está muy bien. Ay, disculpa, tu nombre es, que no has dicho el nombre. Julieta. Es los contratos futuros, que es un poquito lo que decías tú, ¿cómo puedo yo asegurarme de que voy a continuar en la serie? O voy a continuar… Esto se ve más en las series, porque en largometraje normalmente, si hay 2 o 3 guionistas, está claro que el contrato ya, la versión final la harán ellos. En la serie pues pasa lo que hemos dicho, de que puede ser que yo tenga unos materiales de la serie y que muchas veces el precio de esos materiales bascula en función de la garantía que tengo yo de continuar en el futuro. Si yo, guionista, veo, no solo verbalmente, sino que me estás garantizando mi continuidad, pues igual este precio sí que accedo a rebajarlo. Pero si veo que incluso hablando con la productora te dice, no sé cómo acabará esto porque tienen el equipo de guionistas, porque quieren un guionista estrella o un reclamo, pues entonces igual el precio normalmente bascula una cosa con la otra. Si yo me garantizas que continúe, como tengo mi futuro garantizado durante un tiempo, pues igual aquí lo rebajo o no. Y yo normalmente explico que hay un escalonado de 5 escalones muy rápido de cuando negociáis la cesión directa de una serie. Imaginaros que tenéis la Biblia, el mapa de tramas, descripción de personajes, es el escalonado, es el siguiente. Es no decir nada en el contrato, o sea, yo adquiero la base de la serie a cambio de este precio y no digo nada de tu futuro. El segundo punto es, yo haré los mejores esfuerzos o procuraré como productora que tú, guionista, continúes en tu serie original como guionista de los capítulos, con otros. El tercero es, yo me comprometo a, si no está, como decía,
con un objeto más determinado, pues ese contrato, en derecho yo le digo que está vacío de contenido, es un contrato, no dejan de ser tratos preliminares. Yo me comprometo a contratarte, pero ni te digo cuándo, ni cómo, ni qué precio. Ese contrato decimos que no tiene objeto, ni determinado ni terminable. Perdona porque repite siempre lo mismo. El cuarto escalón, o el tercero, no me acuerdo, no decir nada, el procurará o intentará, se compromete, sí. El cuarto es, me comprometo y sí que determino tu remuneración, a tanto por el capítulo, o un porcentaje del presupuesto de producción de cada capítulo, o un porcentaje de los ingresos de explotación de ventas internacionales. Sí que pongo los parámetros, ahí sí que hay un precontrato, y como precontrato sí que a nivel jurídico vincula, y sí que tú puedes apretar más al productor, decirle, no, yo tenía unas expectativas porque tengo un precontrato con objeto, pero este es el cuarto escalón en que se ha dado. El anterior está a caballo entre lo que son tratos preliminares, que son en derecho es negociación, y un precontrato. Por último, pensar de que, sobre todo en los primeros escalones, a nivel jurídico es difícil obligar a nadie a contratar en el futuro. Esto hay que tener un poco de empatía en los que producen la serie también, es decir, yo ya te estoy pagando por esto, pero asegurarme que tú vas a continuar en todos los capítulos, pues ni sé los capítulos, es difícil todo esto, hay que intentar hablar las cosas, ser conscientes de que a veces guionistas juegan con este riesgo de decir, mira, mientras me pagues bien lo que te me llevas, después yo confío en ti y ojalá me contrates. Y me refiero que a veces no hay que dar más vueltas a las tuercas de las que se puede y pensar soluciones imaginativas que a mí me las habéis dado vosotros y a ellos, los guionistas. Es decir, bueno, pues al final tú me contratarás, imagina, estoy en el escalón 3, ¿vale? Me dices que me contratarás, pero por al final, si por cualquier circunstancia no me puedes contratar, o incluso a mí no me va bien, porque de aquí a unos años yo no quiero trabajar con alguien, al final es de sentido común, ¿para qué voy a forzar de trabajar con alguien cuando no me quieren? Sé que la serie es mía, ojo, que a nivel de derechos de autor yo hablo como abogado, no como autor. Ahora me podéis decir, Nacho, claro, créalo tú y después... Pero pensar en la compensación, decir, bueno, si al final yo no soy guionista, pues vale, yo te he cedido los derechos, no ha podido ser, pero me compensas con una cantidad por cada capítulo o un porcentaje de lo que cobren los otros, por lo menos que yo me he quedado fuera, pero me compensáis de alguna manera. Esto se estila y se hace, porque no siempre es, como decías muy bien tú, no siempre podemos preverlo todo, ¿vale? Eso sería el punto del contrato futuro, que lo he tenido que resumir mucho, pero a nivel jurídico creo que se entiende. Y por último, vigilar o prestar atención a un apartado final del contrato que a veces se entremezcla entre el contrato, que es las cláusulas de resolución. Resolución es poner fin a una cosa, porque hay contratos donde se viene a decir que yo puedo resolver si tú incumples, si no me entregas las cosas, si haces mal tu trabajo, yo puedo resolver o puedo exigirte el cumplimiento con daños y perjuicios y todo. El problema es que si hay fuerza mayor, si por circunstancias hay... Más que nada es por incumplimiento, igual que si la productora no te paga, tú puedes exigir el pago o resolver el contrato. Vale. El problema es que en contratos que están pensados para gente que va, por ejemplo, a dialogar en una serie que no es suya, que te contratan y vas por piezas y vas trabajando, pues mira, voy a dialogar todos estos capítulos. Ahí las cláusulas resolutivas que resuelvo porque me da la gana es la facultad que tiene la productora de decir, yo puedo resolver el contrato por cualquier motivo. Si es tu propia serie o es tu propio largometraje, esa cláusula no está desequilibrada completamente. Tú resuelves si yo incumplo, pero lo que no puede ser es que en mi obra tú puedas resolver, suspensión definitiva, cancelar, se utiliza en diferente terminología, nosotros en derecho decimos sin justa causa, sin motivo. Es decir, significa que... Y entonces, esto es la causa. Yo resuelvo por incumplimiento, y de repente cuando veáis, y poder resolver por cualquier motivo, o porque no me da satisfacción el guión, o alguna expresión, no sería esta exactamente, pero a plena satisfacción del guión del productor, si veis esta facultad de apretar un botón rojo y salir de allí,
tenéis que hablarlo. Es decir, a ver, es que esta cláusula, ¿qué significa? Que puedes poner fin en cualquier momento. Vale, pero ¿cuáles son las consecuencias? Que normalmente viene más abajo. Las consecuencias normalmente, en los contratos que están desequilibrados, insisto, guión vuestro original, personal vuestro, que vais a luchar por él. Las consecuencias muchas veces son, y yo, productora, puedo resolver en cualquier momento, me quedo los derechos y te pago hasta donde tengo que pagarte, según contrato. Entonces, si el calendario encima está desequilibrado, puede ser que vuestro guión de largometraje cueste 1.000 euros, y yo con 1.000 euros resuelvo, me quedo los derechos y la versión definitiva ya se la voy a pagar a otro que tengo esperando. Esto suena así como muy malvado, no lo va a hacer, lo hacen muy pocas productoras, pero el tener la posibilidad de hacerlo en temas de coproducción, que se complica, que viene un coproductor nuevo, que a la propia productora le empieza a apretar, oye, que tengo mi guionista, que no quiero a este. Si por contrato ven que tienen una cláusula de resolución porque me da la gana, que es por cualquier motivo, ¿y cuáles son las consecuencias? A veces las consecuencias son como contradictorias en sí mismos. Si no quieres producir, porque quieres los derechos, ¿no? Sería un poco, pues, resuelvo, y las consecuencias es, me quedo los derechos y te pago hasta donde tú hayas entregado o yo acepto, y así pone aceptado, y entonces tenemos toda la combinación. Esto no se suele dar, pero solo la posibilidad de darse hay que hablarlo. Entonces, estas cláusulas resolutorias tan abusivas pueden tener cabida en un determinado contrato, pues que donde tú eres un poquito más mercenario, ¿no? Vale, yo voy a trabajar, es el proyecto de otro, échame cuando quieras, porque yo voy trabajando y me pagas hasta donde. Pero en proyectos muy originales y que empiezan, pues, vigilar con estas cláusulas, que ahora no entro más porque hay mucho detalle, que viene así, causas de resolución sin justa causa, poner fin sin un motivo justificado. Por lo menos si resuelves que sea porque hay algún motivo. ¿Vale? Bueno, és que Perdonar el embudo final, però... A veure, és que realment ha sigut molt interessant, bueno, jo crec que ha sigut una jornada molt interessant. Volia aprofitar per demanar-vos, bueno, per agradecer-te, per agrair-t'ho, perquè la veritat que superbé amb el temps aquí corrents, pobre, que si penseu que des d'ESGAE poguéssim estar parlant de coses que us interessessin, que nosaltres no tenim cap problema, és a dir, teniu contactes nostres al correu que hem rebut per poder venir avui, podeu dir, doncs mira, m'agradaria molt que parléssiu amb algun professional d'aquest tema, nosaltres buscarem, esbrinarem i farem noves... O sigui, aquesta jornada de l'Informat està dedicada a això, és a dir, nosaltres sempre fem moltes jornades de parlar del dret d'autor, del que és i tal, que hem donat per sentat que ja sabíeu el que era, que si no podem fer una jornada a parlar-ne, però volíem aprofundir una miqueta més en temes que a vegades no queden prou clars i que avui segurament amb tot el que ha explicat el Nacho necessiteu, saps allò, deixem que em miri els apunts, deixem que m'ho miri bé i entendre i de fet teniu contactes o us enviarem algun email perquè tingueu el contacte i sapigueu si no ha quedat alguna cosa clara que us podem aclarir. Però la meva petició era això, que tingueu clar que estem oberts a qualsevol cosa que us pugui interessar de que parlem en aquest àmbit audiovisual, que estem oberts i que estem a la vostra disposició. I agrair-vos moltíssim aquestes 2 hores, de veritat, i que espero poder-vos veure més endavant. Moltíssimes gràcies. Vinga, gràcies per tot.